Introducción a DAX. DAX significa expresiones de análisis de datos. Recordemos que estamos haciendo un curso de análisis de datos, análisis de información, y para eso tenemos las herramientas Power Pivot y Power Query en Excel. Bien, el lenguaje de fórmulas es DAX. Es lo mismo decir DAX que un lenguaje de fórmulas, que nos permite hacer dos tipos de cálculos principales, las medidas y las columnas calculadas. No podemos confundir las columnas calculadas con las que hacemos en tablas dinámicas de Excel. Por ejemplo, si vengo a analizar y le digo en cálculos, campos, elementos y conjuntos, campo calculado, aparece este cuadro donde voy a crear una que se llame AUX Trans, del auxilio de transporte, que será igual a multiplicar del sueldo un porcentaje, por ejemplo, el 16%. Aceptar. Notemos que aquí nos aparece en el modelo AUX Trans como una nueva columna y nos la muestra acá. Muy bien. Entonces, campo calculado que se hace desde la tabla dinámica no es el mismo que creamos a través de Power Pivot. Son dos cosas diferentes, pero reciben el mismo nombre y funcionan similar. De ahí la confusión, pero son distintas. Por ejemplo, acá tengo una tabla dinámica que se ha construido con los datos de los clientes, productos y ventas que han sido tomadas de diferentes fuentes que hicimos en un ejercicio anterior. Uno fue de Access, otro fue de Excel y otro de un archivo de texto. Si vamos a analizar, para agregar un campo calculado, le digo campos, elementos y conjuntos y está desactivado. No se puede. Por lo tanto, debemos ingresar a Power Pivot, ir a administrar y nos muestra el modelo de datos de Power Pivot. ¿Cierto? Que tiene productos, ventas y clientes y que están relacionadas. Que ya vimos eso antes. Entonces, si aquí quiero calcular las ganancias, hago clic aquí en nueva columna, agregar columna, y vamos a digitar la fórmula. Así. Igual a tomar el total. Noten que él automáticamente detecta que el total pertenece a la tabla ventas. Y como este es un campo, lo pone entre corchetes y siempre debemos escribir las funciones así, las fórmulas. Primero la tabla y luego el campo entre corchetes por, digamos, el 0.75 para calcular el porcentaje de la ganancia. Presionamos Enter y automáticamente nos aparece ese porcentaje de ganancia a partir del total. Vamos a cambiarle el nombre a la columna haciendo doble clic y escribiendo aquí ganancias. Ahora calculemos las utilidades. Para eso debemos venir a luego en la barra de fórmulas, clic, y vamos a escribir que es igual a calcular el total. Noten que muestra el nombre de la tabla y el campo dentro de corchetes, menos la ganancia, que él muestra el nombre de la tabla y el campo dentro de corchetes. Voy a presionar Enter. Y aquí se va realizando el cálculo. Vamos a cambiarle el nombre a la columna, que se va a llamar Utilidades. Noten que las columnas que pertenecen a los campos de la tabla están con la cabecera verde, mientras que las columnas calculadas que hemos hecho tienen las cabeceras de color negro. Voy a seleccionarlas y aplicarles un formato numérico o de moneda. Muy bien. Si volvemos a Excel haciendo clic en este botón, vamos a notar que en la tabla ventas tiene esas dos columnas. Ahí quedaron. Y las pudimos agregar al modelo, a la tabla dinámica. Ahora vamos a explicar las medidas. La medida no se hace acá, no es una columna calculada, una columna con un cálculo, sino que para eso tenemos esta franja inferior. También se pueden hacer, como veremos luego en otro ejercicio, por acá hay un botón para crear las medidas. ¿Sí?
Entonces voy a dar clic acá, vengo a la barra de fórmulas y vamos a ampliar esto un poquito para que se vea bien. Vamos a hacer el total de las utilidades. ¿Cuánto suman todas las utilidades? En Power Pivot, dentro de Excel, es necesario escribir dos puntos igual. Luego veremos en Power BI que no es necesario, pero acá en Excel, dentro de Power Pivot, dos puntos igual para hacer las fórmulas, es igual a tomar la suma. Aquí la función suma en DAX se escribe sin la A, es decir, sum. Y luego voy a escribir utilidades para que me las muestre. Podríamos colocar simplemente el campo con corchetes, pero lo adecuado, recuerden, es escribir la tabla y dentro de corchetes el campo. ¿Y esto para qué? No hayan confusiones si en otras de las tablas que estamos usando en este modelo tenemos otro campo utilidades. En todo caso, acostúmbrese primero la tabla y entre corchetes el campo. Yo sé que ya lo he repetido mucho en este video, pero es que no se nos puede olvidar. La diferencia entre columnas calculadas y las medidas es que las columnas hacen la fórmula fila por fila, fila por fila, fila por fila, de esta fila, de esta, de esta, de esta, una por una, por lo tanto ofrece múltiples resultados, mientras que la medida únicamente ofrece un resultado, que es este total utilidades. Por ejemplo, si aquí hago el total de las utilidades, que es la suma de ellas, en todas nos da el mismo resultado, porque no es un cálculo que se haga fila por fila, sino que aquí se hizo la suma de toda la columna. Pero al ponerlo acá lo repite, entonces esto no tendría sentido, tener tantas veces el mismo valor. Por lo tanto lo voy a eliminar con clic derecho y en caso de que necesitemos utilizar el total de las utilidades en el informe, en la tabla dinámica o en cualquier otro cálculo posterior, como es un único resultado, un único valor, una suma, un total, entonces lo hacemos como medida en la parte de abajo, pero si necesitamos un resultado por cada fila, lo hacemos como columna calculada. Entonces, jugar un concepto clave que luego ampliaremos en otros videos, sobre todo cuando veamos Power BI, por lo tanto, no se asuste si no lo entiende completamente. Tenemos que las columnas calculadas utilizan el contexto de fila porque se hacen fila a fila, renglón a renglón, mientras que las medidas utilizan un contexto que podemos decir filtro porque está filtrando toda la columna completa. Pero como les digo, eso lo exploraremos luego.